Yo voy a presentar. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario de investigación del área de estadística de la Universidad de los Andes, ¿no? Para nosotros es un gran honor tener hoy como conferencista a Manuel Maldonado. Su nombre completo, Manuel José Maldonado Ortega. Él nos va a presentar una conferencia llamada Un novedoso mecanismo híbrido para la generación pseudoaleatoria, que forma parte de su tesis doctoral que está llevando a cabo actualmente en el doctorado de Ingeniería Aplicada. Voy a presentar también ahorita a Manuel, ¿no? Estaba silenciando el micrófono. Ya va. Voy a dar una breve reseña curricular. Ya va. Primero, ¿no? De tu hoja de vida. Primero, ¿no? Entonces, Manuel es ingeniero de sistemas con título obtenido de la Universidad Inca de Colombia en Bogotá, y posteriormente obtuvo su título de magíster en ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes de Bogotá, de Colombia también, que no tiene vínculos con con nosotros, con la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Posteriormente hizo un seminario sobre sistemas distribuidos en la Ohio State University, y realizó un diplomado en docencia investigativa en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y actualmente, como ya dije, ¿verdad?, es cursante del programa de doctorado en Ciencias Aplicadas de la Facultad de Ingeniería. Su tutor es el doctor Luciano Maldonado, que es profesor del Instituto de Estadística Aplicada y Computación y que pertenece al área de estadística de la Universidad de los Andes. Se desempeña actualmente, ¿verdad?, como director de proyectos de desarrollo, ¿verdad?, de la plataforma de protección de información CipherTop, con sede en Panamá. Ha sido también, ha desempeñado algunos cargos en la Universidad de Pamplona, en otras universidades y en algunas instituciones oficiales como la gobernación del Meta. También ha realizado docencia universitaria en la corporación, en la Universidad de Pamplona, en la Corporación Universitaria del Meta, en la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otras. Ha realizado diversas investigaciones, entre ellas, ¿verdad?, esta que va a presentar, que a su vez, ¿verdad?, bueno, como comentario, ya está publicada como un artículo, y les voy a compartir en el chat, en el transcurso de la conferencia de Manuel, el vínculo para que la puedan descargar y la puedan leer también con detalle, también, en ese caso. Entonces, bueno, ya con esta presentación, ¿verdad?, le damos la palabra a Manuel Maldonado para que haga su conferencia. Buenas tardes. En nombre de la Universidad de los Andes y el Seminario de Investigación del Área de Estadística, me permito presentar a ustedes un novedoso mecanismo híbrido para la generación pseudoaleatoria. Vale comentar aquí que ese mecanismo fue totalmente desarrollado en la parte teórica y en la parte práctica, que ya está funcionando, por nuestro equipo de trabajo. El mecanismo es de mi autoría y hace parte de la tesis de grado de mi proyecto de grado que estoy cursando actualmente en el programa de doctorado, cuyo tutor es el doctor José Luciano Maldonado. Bueno, comenzamos con el tema. Modelos de generación pseudoaleatoria son de vital importancia en disciplinas como la simulación, la teoría de juegos y la criptografía, entre otras. Las cualidades que debe tener un generador pseudoaleatorio para usos de protección de información son uniformidad. Esto es, que las frecuencias de todos los valores dentro de los límites de un rango específico tiendan a ser iguales, o sea, que estén más o menos igualmente distribuidas.
Predictibilidad. Esta es la propiedad de poder replicar los resultados de un generador pseudo-aleatorio por parte del destinatario y la imposibilidad de hacerlo por parte de intrusos. Esto es muy importante y esta figura es muy importante en aplicaciones de protección de información. Ya en aplicaciones de simulación no es necesaria. Bien, tenemos los tipos de generadores más comunes son de tres clases, por decirlo así. Matemáticos, que se basan en fórmulas matemáticas y procedimientos matemáticos. Aleatorios puros, basados en fenomenología física no predecible. Híbridos, combinan eventos físicos con tratamiento matemático. Básicamente es la combinación de los dos que vemos atrás. Bien, como generadores matemáticos más comunes tenemos los congruenciales, los métodos del Mersenne-Twister, que por cierto dan un muy buen elevado nivel de distribución de valores. Es veloz, sus periodos son largos, más o menos 2 a la 32, 2 a la 64, ahorita los vamos a ver. Bien, y están estos acá que pues son también muy utilizados, aunque no tienen la calidad de los métodos Mersenne, que son los más utilizados actualmente, como métodos matemáticos, claro. Los anteriores generadores presentan problemas de periodicidad, o sea, hay una repetición periódica de resultados. Eso es inevitable a todo generador matemático. Predictibilidad de sus valores para todos los usuarios. Eso es muy fácil. Es el mismo código para todo el mundo. Luego, con la misma semilla va a dar las mismas series pseudo-aleatorias para todo el mundo. Luego, sus valores son predecibles. Si estoy parado en el valor n de una serie pseudo-aleatoria, conociendo el algoritmo ya tengo el valor del n más 1 y el n más 2 y de ahí para adelante. Luego de la predictibilidad para cualquier persona es bastante fácil, por decirlo, está a disposición. Luego esto para protección de información no sirve, es de valor absolutamente nulo. Seguimos. Tenemos aquí algunas figuras que distinguen a estos métodos matemáticos. Por ejemplo, el Mersenne-Twister y todos los de ahí para abajo son triviales, o sea, como les decía yo, son fáciles de adivinar cuál es su serie pseudo-aleatoria. Dada una semilla, cuál sería la serie pseudo-aleatoria correspondiente. El performance, o sea, la velocidad. Como les decía yo, el Mersenne-Twister tiene una velocidad, el log-means también. El FGC tiene slow y el método de look, tanto el look como el run look son bastante lentos. La velocidad, 2 a la 1937, por eso se llama así el Mersenne-Twister. Todos los otros 2 a las 232, o sea, realmente son periodos cortos. Incluso para tareas de simulación no serían recomendables. Cuando tenemos simulaciones de precisión, no se recomendaría. Bien, ahora tenemos generadores aleatorios basados en fenomenología física, que es el segundo grupo. Aquí tenemos sistemas basados en tecnología láser, basados en plataformas de hardware de móviles y computadoras. Quiero explicar esto. Cuando nosotros tenemos un sistema de generación pseudo-aleatoria basado en plataformas de hardware, allí lo que hacemos es extraer variables no controlables por el usuario que podamos decir son aleatorias para el usuario o para cualquier persona. Por ejemplo, le podemos decir al computador que con la función time null que nos dé el tiempo del computador y tomamos las últimas cifras que son las más sensibles y que son absolutamente inadivinables, por decirlo de alguna manera. Tenemos también el número del proceso que está ejecutando. Ustedes saben que un computador cambia de procesos a toda velocidad y cada nada. Tenemos los bits, las cadenas bit. Tenemos un montón de variables allí que nos permiten pedírselas al computador y son variables que están cambiando continuamente, sobre las cuales el usuario no tiene ningún control. Esas los vamos a tomar como valores aleatorios. Claro, para nosotros, para el usuario. En sí, para el computador no lo sería, pero para nosotros los usuarios, obviamente que sí. Tenemos ahora mecanismos de ruido electrónico, Diodes-Zener. Esto es un poquito discutible, ¿no? La Universidad Rovira y Virgil
en La Rioja, es en España, tienen un aparatico esto, hicieron algunos trabajos con esto, pero el problema de esto es que acota los valores de la misma forma que se acotan con el ruido blanco. Y cuando hay acotación de valores es bastante difícil decir que eso sea en esencia aleatorio. ¿Sí? Bien, y tenemos dispositivos cuánticos que son los que en realidad proveen un valor de aleatoriedad bastante más elevado, solo que es supremamente costoso producir verdadera aleatoriedad con estos dispositivos. ¿Sí? Es bastante costoso esto y no podemos decir que en un computador o en un móvil nosotros podamos introducir una serie, o sea, un software que use tecnología cuántica para capturar este tipo de fenomenología. Luego, esto más bien los dispositivos cuánticos los podemos dejar como una rareza o una curiosidad de laboratorio de experimentación. Bien, la producción de estos generadores se puede considerar aleatoria pura. Usualmente, ahora vemos los generadores híbridos. Usualmente las secuencias pseudoaleatorias de los generadores híbridos no son replicables. ¿Qué son? Y aunque sirven para fines criptográficos, escogencia de claves para sistemas simétricos, etc. Y antes de seguir, quiero decir que es un generador híbrido. Un generador híbrido es un compuesto de los dos anteriores. O sea, son valores que se capturan aleatoriamente o de fenomenología aleatoria y le damos tratamiento matemático. Eso es un generador híbrido. Ahora, hay sistemas híbridos cuya producción es replicable y pueden ser utilizados en la simulación de modelos y también en criptografía. Uno de ellos se presenta a continuación. Es el motor de cilindros que fue desarrollado por mí como parte del trabajo de investigación en la tesis doctoral. Motor de cilindros, o sea, el generador híbrido pseudoaleatorio basado en el modelo del ADN. La cualidad del motor de cilindro tiene un elevado índice de aleatoriedad, un nivel total de incertidumbre al 100%. Usted no es posible decir cuál cifra nos va a arrojar un motor de cilindros desde el punto de vista de nosotros los usuarios, porque no existe software que lo diga. Ahora veremos eso. Excelente desempeño en labores de simulación. Ideal para aplicaciones de protección de información. Obvio, si tiene un nivel de incertidumbre del 100% para protección de información es supremamente muy bueno, muy ideal, diría yo. Elevado índice de aleatoriedad, fabuloso. Bien, vamos a ver cuál es la estructura de un motor de cilindros. Bien. El motor de cilindros, perdón. La estructura del motor de cilindros, como ustedes lo ven allí, se compone de 5 cilindros concéntricos. Cada cilindro contiene 5 bandas. Esas bandas son las que ustedes ven aquí. Y las bandas exteriores, por ejemplo, forman el cilindro número 1. Las que siguen hacia adentro serían el cilindro número 2 y así sucesivamente. En la gráfica de la derecha podemos ver con mejor detalle lo que estoy hablando sobre los cilindros. Y cada banda contiene, cada cilindro contiene 5 bandas o vectores circulares. Y cada vector circular o banda contiene 50.000 celdas, que alberga cada uno un número entero sin signo de 8 bytes. En la gráfica yo utilizo dígitos para mejorar la legibilidad. Poner aquí números grandes no me permitiría poner más de 3 celdas, y no sería, pues, digámoslo, no sería de gran ayuda para explicar el modelo. Ahora, cada vector circular puede girar en sentido horario, o sea, hacia la derecha, clockwise, o en sentido contrario a la izquierda, counterclockwise. Sobre esto de los 64 bits, 8 bytes, permítame decirles lo siguiente. Los métodos que vimos, como los Mersenne, que son métodos matemáticos, que son Mersenne-Twister, fueron desarrollados por un japonés, y no me quiero referir mucho a ellos, pero quiero hablar algo sobre este tema. Hay dos versiones del Mersenne-Twister, que si nosotros hacemos una traducción significa como tornado o tempestad twister, algo así, porque revuelve los números de una forma increíble, bajo procedimientos matemáticos.
Pero hay una versión a 64 bits que se llama, que es el Mercedes Twister 64 y otra 32 bits. ¿Qué significa eso? Significa que el máximo número que entrega para el usuario tiene 64 bits o 32 bits. Ya a partir de eso, el usuario escoge cómo modularlo. Por ejemplo, un usuario que quiera números, porque su modelo esté pidiendo los números del 1 al 10.000, pues le dice, hombre, yo quiero que me des un número del 1 a 10.000, o sea, ese es un valor de modulación que va en muchos llamados a las funciones pseudolatorias como ustedes. Uno de ellos, por ejemplo, la función random del C++. Hay que darle un valor para que la función module su respuesta. Bien, ya viendo cómo funcionan las bandas y cómo giran hacia la derecha o giran hacia la izquierda, seguimos. Aquí tenemos cómo se leen los datos en los cilindros. Y se leen básicamente de dos maneras, o lecturas verticales o lecturas horizontales. En la gráfica de la parte izquierda están las lecturas verticales. Se lee el contenido de las bandas 1 a 5 del primer cilindro, o sea, el más exterior, y luego se continúa con el siguiente cilindro. Leemos luego las lecturas del siguiente cilindro, el más de para adentro, por decirlo así, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En las lecturas verticales, leemos primero la banda 1, la 2, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, pero del cilindro número 1, o sea, del primer cilindro. Luego entramos al segundo cilindro y leemos sus 5 bandas y así sucesivamente vamos penetrando hacia el interior del dispositivo de cilindros. Ahora, las lecturas horizontales. Las lecturas horizontales consiste en, se leen los datos localizados en la misma posición del mismo juego de bandas. O sea, tomamos todas las bandas 1 y la leemos en la misma posición, desde la banda más externa hasta la banda más interna. Son 5 lecturas. Luego bajamos y leemos la banda 2. Y hacia adentro, desde la banda más externa hasta la banda más interna. Esas son las lecturas horizontales. Una curiosidad aquí es que usualmente cuando utilizamos estos modelos es conveniente combinar las lecturas, o sea, hacer una serie de lecturas horizontales y a continuación una serie de lecturas verticales, o sea, perdón, sí, verticales, e ir combinando las dos lecturas para darle como un mayor, digámoslo así, un mayor juego a la impredecibilidad o aleatoriedad de las respuestas. Seguimos. Para construir el motor de cilindro, cada uno de los cilindros se puede representar como una matriz bidimensional de m filas o bandas por L columnas o celdas, donde M, o sea, las bandas, ya lo habíamos dicho, son 5, y L son 50.000, o sea, aquí vamos a tener 50.000 celdas. Cada celda va a tener un número de 8 bytes o 64 bits, y una modelación geométrica de esto es como si la matriz fuera de papel, nosotros la enrollamos aquí y los extremos se tocan. De esa manera, la primera columna AB sería adyacente a la columna CD, que es la última columna. Entonces, haciendo la simulación de enrollar, tenemos un vector, que todos los vectores que antes eran lineales se convierten en circulares. Y tenemos el cilindro, porque ya están las bandas dentro del modelo y ya tenemos un cilindro. Ahora, tenemos solamente un cilindro. ¿Qué pasa a continuación? ¿Cómo se modela el motor de cilindros en la memoria RAM? Cada cilindro se define como una matriz de 5 filas por 50.000 columnas. Bueno, los que tienen el conocimiento de programación saben que eso se declara en cualquier lenguaje procedimental más o menos de esta manera. Cilindros 5 por 50.000, 5 bandas o 5 filas por 50.000 columnas o posiciones dentro de cada vector, que ahora es un vector circular. Sí, lo podemos, en este momento lo definimos en forma vectorial, matricial, perdón, pero mediante artificios de software hacemos que el computador trabaje esto como un vector circular y cuando llegue aquí a esta posición, después de haber recorrido todo el vector a la posición 50.000, avance a la siguiente y se coloca en la posición 1, para así de esa forma simular un movimiento circular en una estructura que obviamente no está definida como circular dentro del computador. Bien, estoy dando pues algunos hints sobre cómo se hace este tipo de cosas ya dentro del computador. Y por tanto, el conjunto de 5 cilindros se debe definir como una matriz
tridimensional de 5 planos, cada plano con 5 filas y cada fila con 50.000 columnas. Entonces, estos 5 planos se enrollan, por decirlo de alguna manera, y ahí tenemos 5 cilindros uno dentro de otro. En cualquier lenguaje procedimental de computación, esto se declara cilindro 5, 5, 5, o sea, 5 planos, cada uno con 5 columnas, cada columna con 50.000, perdón, cada uno, 5 planos con 5 filas y cada fila con 50.000 columnas o posiciones. Bien, ¿cómo serán de valores las posiciones del motor de cilindro? Todas esas posiciones. Pues ahí tenemos 5 cilindros y cada cilindro tiene 5 bandas y cada banda tiene 50.000 posiciones. Significa que hay 1.250.000 posiciones que tenemos que rellenar de valores. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una estructura numérica llamada ADN, formada por varias listas de números. El ADN biológico, como ustedes lo saben, tipifica a cada ser vivo de este planeta. Cada ADN numérico rellena de forma diferente las estructuras de un motor de cilindros. Entonces lo que hicimos, o lo que hice yo, fue generar unas listas numéricas donde cada lista tuviera un rango diferente y esas listas me conformaban en su totalidad lo que podríamos llamar un ADN digital. No nos olvidemos que todo ser biológico se describe a partir de una estructura ADN particular. Esa estructura está formada por 4 nucleótidos, que son adenina, guanina, timina y citosina. Y en la forma en que se combinan esos 4 nucleótidos o ácidos nucleicos en una longitud determinada es lo que está determinando el ADN de cada ser vivo en este planeta. De esa manera, en la forma en que está constituida por diferentes números, tenemos diferentes ADNs, que es lo que constituye la identificación de cada punto de comunicación, como lo vamos a ver a continuación. El ADN para crear un motor de cilindros son varias listas, pero yo me permito presentar aquí 3. Tenemos una lista que tiene, por decir números en el rango del 1 al 255. Tenemos otra en el rango del 1 a 2 a la 32. Y otro que tiene 1 hasta 2 a la... Perdón, este segundo es 1 hasta el 2 a la 16 y este es 1 hasta 2 a la 32. Y eso conforma nuestra lista de ADN. Bien, entonces ahí se llena el ADN y el ADN nos va a servir para rellenar cada motor de cilindros. Yo quiero hacer una cosa aquí, o sea, explicar algo. ¿Cómo se obtienen estos números del ADN? Son números pertenecientes a las listas que conforman el ADN, correcto, es el ADN. Se obtienen de variables mutantes o no controlables, yo ya explicaba eso, producidas por el hardware de los computadores o móviles. Aquí tenemos, por ejemplo, y ahí lo dice en el móvil, tenemos el acelerómetro y a mano izquierda en el computador, bueno, ya un montón de variables que yo describí con anterioridad y base a tomar de ellos en un lapso corto de tiempo, no necesito no mucho tiempo, se genera el ADN, en un momento dado se genera un ADN. Bien, ¿qué le ocurre a continuación? Que efectuando operaciones aritméticas con números del ADN se rellenan las celdas, eso ya lo dijimos, se establece asimismo velocidad y dirección de giro de cada banda. Decíamos de que cada banda puede girar a la derecha o a la izquierda, o sea, en sentido clockwise o counterclockwise. Entonces, tenemos que asignarle a cada banda, usted gira a la derecha, usted gira a la izquierda. Y velocidad de giro, o sea, aquí tenemos a la derecha, en la parte de arriba en este cuadro, que las velocidades de giro son 3. Alta, se avanza 3 casillas cada vez que se lee un dato. Media, avanza 2 casillas, baja, avanza 1 casilla. Ustedes ven una flecha en la parte derecha de la gráfica, en la margen derecha, donde hay unas flechitas en rojo, donde dice BAM, o sea, esas flechas indican la dirección en la que gira la respectiva banda al frente de la cual está la flecha. Y BAM son las velocidades, donde B baja, A alta, M media, ya lo vimos en el cuadro de arriba. Y las posiciones iniciales de lectura se encuentran en el rectángulo amarillo. Aquí están las posiciones de lectura. Y en este momento, cada una de estas
bandas se comporta como una ruleta individual en un casino, ¿sí? Están girando continuamente y pues leemos los valores sobre, no sobre donde cae la bolita roja como en los casinos, sino sobre esta línea que llamamos nosotros sitio de lectura. Y ellas se van moviendo hacia los sitios de lectura. Bien, aquí tenemos a continuación y quise mostrar cómo sería todo esto para 4 cilindros. No alcanza a poner el quinto cilindro para completar totalmente un mecanismo de cilindro, o sea, sí, un modelo de cilindro, porque no, por obvias razones no cabía, quedaba muy pequeño. Pero presento 4 cilindros. Aquí tenemos el primer cilindro y a la izquierda de él tenemos las velocidades de giro y las direcciones de giro. Lo mismo con el segundo cilindro, el tercer cilindro, cuarto cilindro. Bien, seguimos. Y así, ellos van leyendo y avanzan en lecturas, van leyendo, van arrojando datos a medida que el usuario pide datos. ¿Por qué? Voy a hacer un retroceso aquí. Las bandas van girando y van arrojando cifras a medida que los usuarios piden. Entonces, de pronto, el usuario está pidiendo datos, se lo estamos dando de la primera banda en el primer cilindro, luego bajamos a la segunda banda, vamos a la tercera banda, de pronto vamos a, ya nos corresponde el segundo cilindro y así sucesivamente vamos recorriendo todo el cilindro desde todo el mecanismo de cilindros, o sea, el complejo de cilindros desde el cilindro más exterior hasta el cilindro más interior y desde la banda más de menor orden, que es la primera, hasta la banda de abajo, que es la banda número 5. Cuando hemos recorrido esas 25 bandas que conforman los 5 cilindros, vuelve a comenzar el proceso. Tenemos que recorrerlas, acuérdense en lo que dije, en forma horizontal y en forma vertical. Una vez que se ha hecho, se comienza el proceso, pero ya las posiciones de lectura son otras porque los cilindros han cambiado de posición, o sea, han girado. Entonces, podemos decirlo que en cierta forma, dentro del computador tenemos 5 cilindros, cada uno compuesto de 5 bandas, o sea, hay 25 mecanismos que están girando constantemente dentro del computador y cada vez que pedimos un dato va al respectivo banda donde le toca hacer la lectura, toma el dato y nos lo devuelve y luego se desplaza a la siguiente banda donde le corresponde leer. Bien, ya cómo funciona más o menos el mecanismo de cilindro, debemos decir de que eso va generando una secuencia aleatoria, obviamente. Pero no queríamos dejar la cuestión, o no se quiso dejar la cuestión así como que, oiga, haga las lecturas verticales, haga las horizontales, siga moviéndose eternamente de esta manera, pero aquí no pasó nada más. No. Cuando se repiten determinadas alineaciones, dentro de los parámetros de funcionamiento de una banda, entonces en ese mismo instante se produce un salto cuántico. Y en el salto cuántico, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las variables que intervienen para el movimiento de esa banda cambian en forma abrupta, o sea, se redefinen de nuevo. Miremos el cuadro a la izquierda. Los valores antes del salto cuántico o que se produjera una alineación son los siguientes. Aquí están las posiciones de donde se estaban leyendo los datos. En la primera banda iba en la posición 47.598, en la segunda 2091 y así sucesivamente. La primera banda giraba hacia la derecha porque tiene dirección 1, la segunda hacia la derecha, la tercera giraba hacia la izquierda. Las velocidades de giro eran 3, 1, 2, o sea, la primera banda era la más veloz de todo el conjunto y así estaba dado para 5. Ahí no coloqué más que 5 bandas, o sea, tal vez las bandas pertenecientes a un cilindro, al primer cilindro, por decir algo, para no explayar la explicación tanto. ¿Y qué ocurre? Cuando se detecta que esa banda presenta determinada alineación, o los valores de esa banda presentan determinados valores, o sea, se alinean de determinada manera, se produce un salto cuántico. El salto cuántico el salto cuántico es nada menos que el cambio abrupto de posiciones
dirección de giro y velocidad de giro. Eso constituye un salto cuántico. Por ejemplo, démonos cuenta en el cuadro de la derecha que ya la posición de lectura no es la 47.598 como estaba antes del salto cuántico, sino ahora es la 7.621. O sea, brincó hasta allá. Ahora su dirección de giro no es positiva, es negativa, gira hacia la izquierda. Su velocidad de giro ya no es 3, la máxima velocidad, sino es 1. Lo mismo va a pasar con la banda 2. Todos los valores de la banda 2, de la 3, de la 4 y de la 5 se modifican abruptamente, no en una forma secuencial. Eso llamamos salto cuántico. Ya veremos cuántas formas o maneras de definir un salto cuántico hay. Pero en esencia esto es lo que significa un salto cuántico. ¿Por qué se hizo un salto cuántico? Para romper la secuencia ordenada de valores que pudiera darnos la lectura de las bandas y romperlas de una forma abrupta en un momento indeterminado. Eso le añade una cantidad de incertidumbre como no se tiene idea. Brutal, totalmente rompe la secuencia, no hay nada más que hacer, no estábamos haciendo algo que iba a ser desde el comienzo hasta el final de la misma manera, como si hacen todos los algoritmos, que siguen todo un proceso matemático, en eso van los algoritmos matemáticos, siguen un proceso matemático cada vez que les piden una nueva cifra a un generador pseudo-aleatorio, él vuelve y repite el mismo proceso porque él repite básicamente el algoritmo generador de esos números. Entonces nunca va a cambiar. Aquí hay cambios abruptos, luego esto no podría obedecer a un algoritmo porque no se sabe en qué tiempo los datos se van a alinear ni con qué valores, lo hará abruptamente. Está fuera del control del programador, del usuario, de todo el mundo, de todo ser humano. Y eso le añade una riqueza en cuanto a la incertidumbre del modelo. Seguimos. La escogencia de los valores de un salto cuántico se puede hacer de dos maneras. De eso hablaba yo hace un momento y decía que hay dos formas básicas, que son nuevos valores escogidos aleatoriamente. Sí, los podemos escoger aleatoriamente. Y bueno, busquemos unas variables de hardware que nos digan aleatoriamente a dónde van a saltar todas las variables que vimos en los cuadros anteriores, dónde van a establecerse nuevas velocidades, nuevas direcciones y nuevas posiciones de lectura. Eso lo podemos hacer con valores escogidos aleatoriamente provenientes del hardware no controlable del computador o del móvil. Eso sirve para simulación de modelos y es bastante útil porque en simulación de modelos tenemos a veces precisión en la lectura, en los modelos de simulación, necesitamos mucha precisión. Hay modelos astronómicos o cosmológicos que necesitan una brutal cantidad de precisión, no admiten sesgos, como muchos generadores pseudo-aleatorios tienen sesgos que incluso son difíciles de detectar, pero están sesgados. Y ahora, pero si los hacemos con variables disponibles por el generador, ya vamos a ver cómo es eso, de variables disponibles por el generador. Eso se puede usar en simulación de modelos y en criptografía. ¿Por qué? Porque están disponibles allí mismo por el generador. Luego, la parte que estás descifrando o ejecutando la función inversa también tiene acceso a esas variables que el generador está arrojando en ese momento. Bien, más tarde voy a explicar esto de retrocedo de las variables disponibles por el generador, lo explico más al final de la conferencia. Por ahora, permítame decirles que aquí tengo una simulación de los saltos cuánticos, ¿no? Le voy a ejecutar un programa que ya lo tengo cargado y ese programa lo voy a ejecutar frente a ustedes. Pero para que ustedes entiendan, bueno, ese programa va a presentar la parte de arriba, esta parte superior, y para que ustedes entiendan las variables involucradas. Ya muy bien, señores, necesito sus asistencias. ¿Cómo? Sus grupos conformados. Bueno, le decía yo que los puntos de lectura se encuentran aquí en la parte izquierda, donde dice point. Y la velocidad y dirección de cada banda está aquí, a mano derecha, donde dice velocity. Ahí están las flechas que dicen si gira a la derecha, si gira a la izquierda y aquí están los rangos de velocidad. Si -3 significa 3, pero hacia la izquierda. 3 positivo es 3, pero hacia la derecha. -2
Pues es una velocidad mediana, pero hacia la izquierda. Y aquí en la parte amarilla, en esta columna amarilla están los sitios de lectura. Miremos cómo funcionaría esto en el modelo real que se montó para ver el funcionamiento de un cilindro. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Sí ven? Ahí hay un salto cuántico. Ahorita, cuando se vuelva a vean que después de cada vez que hay un salto cuántico, que aparece un delay, tiempo de espera, cada vez que se produce un salto cuántico, varían aquí los puntos de comienzo. Miren aquí a la izquierda los puntos de comienzo, o sea, los puntos donde tiene que comenzar a leer de nuevo. Le está diciendo usted ahora va a comenzar a leer en el punto 7879, ahora en el 2769, ahora en el 2058, lo están viendo, supongo. Así también, si ustedes ven el recuadro de la mano derecha, van a ver cómo la dirección y la velocidad de giro cambian cada vez que se produce un salto cuántico que genera una interrupción. Mírenlo. Yo genero esas interrupciones para poder mostrar el cambio de los valores de cada banda. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces ahí va cambiando valores, tanto de lectura como de velocidad, como dirección de giro. Y ese es básicamente la simulación de los saltos, que aquí dice arriba, simulación of quantic jumps en el modelo cilindro, ¿sí? Simulación de los saltos cuánticos en el modelo cilindro. Seguimos. Y en esta forma el motor de cilindros, como se ve aquí en estos dos cuadros de abajo, va produciendo los diferentes valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que de pronto las lecturas verticales en un momento dado están produciendo estos valores, las verticales aquí a mano izquierda producen estos valores y las horizontales estarían produciendo estos valores. A ese respecto, voy a correr un programa que puede mostrar cómo funciona esto. Lecturas horizontales. Lecturas verticales. Bien. Ahora les decía yo que había dos formas de retroalimentar el modelo. La retroalimentación, cuando hay un salto cuántico, ¿sí? La podemos hacer con valores aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos aleatorios y, como ya les dije, valores aleatorios en variables no controlables del computador y retroalimentamos cuando queremos hacer saltos cuánticos. Pero también hay retroalimentación cuando hacemos lecturas normales. Eso no lo había dicho hasta la fecha para no complicar la explicación. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que en un momento dado, de alguna manera que no podemos controlar, comienza a producirse una misma serie de valores dentro de nuestro modelo, lo que llamamos periodo. Es bastante difícil, pero no es imposible. Es decir, la probabilidad de que eso ocurra es supremamente, dada la cualidad o la figura de los saltos cuánticos, es supremamente remota la posibilidad de que se produzca una repetición de valores generados, o sea, un periodo, lo que en generación auditoria y pseudolatoria llamamos periodo. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Entonces, el mecanismo que se propuso aquí es que cada vez que se lee una celda, vamos a meterle un valorcito por medio de retroalimentación. Cambiamos el valor de esa celda para que en la próxima ocasión que se vuelva a leer la misma celda, que también es remoto que se haga, pero si tenemos varias, por ejemplo, una simulación de 100.000 millones de cifras aleatorias que necesitamos, por ejemplo, para modelos cosmológicos o modelos de la relatividad, modelos en cuestión de energía nuclear, de todo lo que es dispositivos de
por ejemplo, para simular el comportamiento de un reactor atómico o calcular el grosor de las paredes para evitar determinadas cotas de radiación afuera de los envases, eso requiere bastante cantidad de movimientos pseudoalatorios, de modelos que simulen esto para tener la precisión necesaria. ¿Qué ocurre? Yo tengo, bueno, al respecto puedo comentar que tengo un trabajo sobre eso aquí, y para evitar que la aleatoriedad se vea perjudicada con un sesgo, que es obviamente lo que produce un periodo de repetición de valores, es un sesgo, y eso sería mejor evitarlo. Entonces, cada vez que leemos una célula, o sea, una celda, la retroalimentamos con valores pseudoaleatorios que nos entrega la plataforma. Eso nos sirve para simulación de modelos. Ojo con eso. La retroalimentación con valores aleatorios solamente sirve para simulación de modelos. En protección de información no se puede utilizar. Seguimos. Pero cuando tenemos nosotros retroalimentación con valores replicables, es posible modificar las celdas con valores de variables locales replicables en tiempo de ejecución. En ese caso, nosotros sí conocemos las variables, las podemos controlar y podemos entonces hacer una retroalimentación para evitar periodos, pero con variables controlables, y esto sí sirve para modelos como la criptografía, o sea, para protección de información. Por ejemplo, la retroalimentación, una fórmula para generar retroalimentación la vemos aquí abajo. Y aquí están los nombres de las variables. El valor modulado de la lectura, el valor corriente, la posición donde se leyó el número, la posición dentro de la banda donde se leyó el número, dirección de giro que tenía en ese momento, la velocidad de giro que tenía, la banda donde se leyó el número. Y NBP es el nuevo número, el nuevo valor de la posición. Entonces, por ejemplo, esta fórmula que ven ustedes aquí abajo, en el último renglón, dice que el nuevo valor de la posición es, y aquí tenemos, por decirlo así, toda esta fórmula, pero igual que esta fórmula pueden haber mil fórmulas, se pueden diseñar muchas fórmulas en base a las variables controlables que ustedes ven arriba. Estos valores son constantes dentro de un cifrado. Claro, permanecen constantes dentro de un cifrado y varían de cifrado a cifrado. Pero estos valores sirven para dar una cierta seguridad de que no vamos a caer en nulidades. Me es difícil ponerme a explicar ahorita esto porque es bastante largo el tema. Pero bueno, vamos a seguir. El modelo de cilindros tiene una gran ventaja. Aquí es donde yo puedo hablar cómo se utiliza protección de información, pero lo voy a decir en una forma bastante, ¿cómo le digo yo? Simplificada. Si yo, dentro del modelo CypherTop, porque esto es propiedad intelectual de la empresa, de la firma CypherTop, y si yo deseo comunicarme como ustedes se comunican con un nuevo abonado, por ejemplo, en WhatsApp. Usted tiene una serie de amistades en WhatsApp, pero usted necesita comunicarse con otra persona, entonces usted añade ese contacto. En CypherTop pasa lo mismo, usted puede añadir un contacto, pero cuando usted añade un contacto, no es tan fácil como WhatsApp. ¿Qué pasa cuando se añade un contacto? Lo primero que se hace es que necesitamos que en adelante, como todo el modelo cifrado, las conversaciones, los archivos, todo lo que haya entre yo y la persona que yo acabo de añadir, mi nuevo contacto, todo va a ser cifrado. Entonces, para poder nosotros tener una base común y podernos entender, necesito que entre esa persona y yo haya un ADN particular para los dos, que solamente sirva para los dos. Entonces se crea un ADN que es el que va a manejar ese punto de conexión. Llamamos punto de conexión a dos usuarios que se conectan a través de CypherTop. Eso lo llamamos punto de conexión. Y usualmente son dos o más usuarios los que están en un punto de conexión. Y cuando tenemos un punto de conexión, tenemos un ADN que es el encargado de cifrar las comunicaciones de ese punto de comunicación. En cierta forma es el encargado de cifrarlos, pero no tanto como que el encargado. Es la base matemática para cifrar los mensajes, todo lo referente a la comunicación entre los dos usuarios que comparten ese punto de comunicación. Aquí digo yo en la parte de arriba que nuestro universo contiene 2.2 por 10 a la 80 partículas elementales.
Hay mucha gente que discute esto y me dice, o sea, o dicen por ahí, que esto no es cierto. Bueno, yo lo estoy consultando en todos los modelos cosmológicos y, por supuesto, en toda la parte física que es accesible en la red. Y más o menos está en 279, 280. Posiblemente estemos midiendo mal la cosa. De pronto es 2 a la 100, 2 a la 200. O de pronto no es tanto. Pero se dice que es 2.2 por 10 a la 80 y eso es lo más aceptado por el momento. Como decir que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y eso es lo más aceptado por el momento. Hasta alguien llegue y nos pruebe, pues por ahí hay una teoría en portugués que dice que es variable, pero alguien nos pruebe que no, que la velocidad de la luz es una variable constante que ya, como la llama Maguire, que es una variable de campo. Pero eso lo dejo yo para las discusiones de los cosmólogos. Yo me atengo a que lo que está hecho por el momento y aceptado universalmente en las escuelas de física es que entre electrones perdón, positrones no, eso pertenece a otra cosa, entre electrones, fotones y todas las partículas quarks y todo, hay 2.2 por 10 a la 80 partículas elementales en el universo nuestro. Ahora, eso es lo que decimos que hay en nuestro universo, pero este modelo puede generar 1.3143 con unos decimales más por 10 a las 60.226 motores de cilindros diferentes. O sea, tenemos para darle un motor de cilindros, o sea, claro, obviamente un ADN y un motor de cilindros, a cada partícula elemental del universo nos está subarando un resto grandísimo. La cosa, eso es lo que llamamos nosotros casi que modelos de grandes números, ¿no? Vamos por ahí. Bien, ¿y cuántas series vibratorias diferentes puede generar cada motor de cilindros? 7.52, 54, 34, algo bueno, un montón de decimales ahí, por 10 a la 171. Eso es lo que puede generar. Para información más detallada se recomiendan las siguientes lecturas. Un modelo híbrido para la generación de, bueno, esto lo incluso creo que José Luciano, aquí está, si, o no, pues pueden dirigirse a él o en el seminario como queda esta información. Entonces, aquí está para que se busque por internet, el ISBN, el ISSN y el DOI, o sea, la dirección correspondiente. Con este, no más con este nombre, ustedes lo pueden encontrar. Esto fue publicado por International Journal of Computers. Y aquí tenemos un método que es el Comprehensive Method for Measuring Randomness and Pseudo-Random Generators. Bueno, ahí hago una serie de consideraciones sobre lo que realmente es la aleatoriedad, cómo la miden actualmente y cómo debiera ser medido, porque actualmente lo que se mide es la distribución e independencia de los datos. Pero si vamos a hablar de eso, el Mersenne-Pfister lo hace bien, los tiene bien distribuidos pero no hay independencia, cero independencia. Y eso es un problema, porque significa que su nivel de aleatoriedad sería cero, según los estándares, ¿no? Bien, les quiero agradecer su paciencia por este tiempo que ha durado la conferencia y estoy dispuesto a resolver preguntas que ustedes quieran hacer en cualquier momento, pues cualquier duda o que quieran hacer sobre esto. Estoy dispuesto a resolver preguntas. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy interesante la presentación. Yo les compartí en el chat el link del artículo también, por si acaso alguien que está conectado lo quiere bajar personalmente. Cuando se comparta también la grabación en el canal, se comparte a través de 2 canales de YouTube, también se va a poner el link del artículo. Y si ya les aceptaron el segundo, entonces también se colocaría en ese momento también el de aleatoriedad también. Mientras se Perfecto. animan a preguntar, yo tengo un par de preguntitas, ¿no? eh, el lenguaje de programación que utilizaste para desarrollar el algoritmo, ¿cuál fue? Para hacer la implementación de esto. Sí, voy a decir algo que es curioso y feo, pero toca decirlo.
Sí, Es C o C++ y más que hacer. Claro, exacto. tú lo puedes hacer en lenguaje de máquina, en lenguaje ensamblador, obvio, cualquiera. Pero bueno, necesitamos algo que nos ayude más con la complejidad y podríamos hacerlo en ensamblador eh, mucho más rápido, pero utilizarse más porque me permite definir estructuras de muchas dimensiones, me permite hacer ciertas diabluras con los direccionamientos, me permite romper bytes en bits en forma en forma acelerada, en forma muy rápida. Aunque uno puede simular el rompimiento de un byte en bits en cualquier lenguaje y puede hacer todas estas maravillas en cualquier lenguaje, incluso Java o Python. Pero el C tiene la ventaja de la rapidez por estar tan cerca de la máquina, por eso lo desarrollamos en C++. Perfecto. Y la otra pregunta era cuando tú mostraste la fórmula de generación, que habían unas números, unas cantidades fijas de acuerdo a cada cilindro, ¿no? También, según entendí. ¿Hay algún criterio para fijar esos números fijos De la los forma cilindros, sí, o de sea, de las la divisiones de los cilindros. sí, ajá, exacto, que había una fórmula que te permitía generar que tenía unos valores fijos también para cada cilindro también. ¿Hay alguna razón para tener eso? ¿O pudiera también incluirse que esos sean aleatorios también? Claro, complica Ah, mucho más. ya, me puedo retroceder y miramos eso. Tú me dices, ¿esta Ahí, fórmula? ahí, en esa fórmula de Sí. abajo. Ajá, sí. Bueno, esos números son escogidos caprichosamente. Yo no te Ajá, voy a decir que no. Yo los escogí caprichosamente para la demostración, pero dentro del computador estos valores, como son replicables, deben ser escogidos haciendo juego con ajá. variables que ya se han utilizado dentro del computador y que se van acumulando y le hacemos, por decir algo, le podemos hacer una modulación. Entonces, un número, vamos sumando, vamos sumando eh, a una variable y en un momento dado hacemos, por ejemplo, una modulación por un número que está fijo en el código y eso nos va a dar esta variable 19. Perfecto. Ujú, sí. Entonces, de pronto hacemos otra modulación aquí y nos da otra variable que es 39 y así. Pero esos son... ¿Y por qué varían de código a código? Porque precisamente al acumular en diferentes... Ay, Dios mío. Al acumular en diferentes, eh, digámoslo así, en diferentes contadores, cada vez que se corre el programa va a acumular diferentes valores, entonces el acumulador será diferente, luego estas cifras van a cambiar de cifrado a cifrado. Yo le soy sincero, yo no saqué esto de ningún cálculo ni lo saqué de una ejecución, lo coloqué porque más o menos estos son los números que me arrojan esos módulos, es por este lado, o sea, con ese rango. Y Perfecto. bien, ahora hay una cosa que sí quiero ser muy claro, es la cuestión de por qué tenemos 5 cilindros con 5 juegos de bandas cada cilindro y cada banda tiene 50.000 posiciones. ¿Por qué se escogió eso? Eso sería otra cuestión que habría que decir que me faltó tal vez aclarar. Se escogió así por la capacidad del computador con la que yo hice el desarrollo, pero podemos hacer cilindros más grandes o más pequeños. Todo depende de la capacidad del dispositivo donde queramos instalar CypherTop. Y por eso, en último caso, aquí cuando yo me despido de la exposición, pues estoy dándole las gracias a todos en nombre de CypherTop, claro, en nombre mío, porque soy este hace parte de mi tema de tesis, que es la generación pseudo-aleatoria, pero bueno, por obvias razones, y ustedes lo deben entender, yo tengo que tener cuidado con esto, con la parte comercial. Por supuesto. Sí, tenemos claro eso, sí. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Un siguiente paso pudiera ser no trabajar con una máquina, sino con
en máquinas paralelas, ¿no? Lo cual amplía las posibilidades de cilindros, pues, Sí, si ustedes me permiten, les voy a mostrar algo que es a nivel de mostrarlo nomás, pero yo creo que vale la pena que lo vean. Se llama la máquina multidimensional, lo están viendo en pantalla. Aquí tenemos el motor de cilindros a la derecha, que es lo que acabo de explicar. Este modelo es el más sencillo. A ver, ¿por qué es más sencillo? Está en 3 dimensiones. Porque todavía está no lo girando en vemos. 3 dimensiones. Sí, está en 3 No vemos, dimensiones. vemos la Y este presentación, ¿no? sí, claro, esta es otra pregunta. Tú me hiciste una pregunta y quiero como explayarme un poco en esto. Ajá, Y te digo que aquí tenemos una cosa llamada modelo multidimensional. Él ajá. trabaja con una cosa con algo que se llama el cosmos y el anticosmos. Esa es una explicación de cosmología bastante compleja que yo meto ahí, por cierto. Eh, y esta estructura, el motor de cilindro, como usted ya lo vio, trabaja en 3 dimensiones dentro de la memoria del computador, va rotando las bandas que son circulares y pues eso es un motor tridimensional, que obviamente son vectores, sí, pero es un motor tridimensional. Está en un espacio de 3 dimensiones. Estos modelos que usted ve aquí se suman a esto y tenemos, por decirlo así, 3 cilindros, solo que estos están en 15 dimensiones. Exacto. Entonces, cada uno de ellos vive en un mundo de 15 dimensiones. No tienen cilindros concéntricos, es un solo cilindro de 25 bandas hasta abajo y este también. Están girando los 3 al tiempo, el cosmos, el anticosmos, y cada uno de estos tiene una producción pseudo-aleatoria diferente. Cuando los unimos, y es muy importante eso, cuando los unimos, obviamente tiene que haber un mecanismo que coordine la producción de estos 3 señores, se llama el núcleo. El núcleo coordina los motores que tienen los 2 modelos que yo le mostré. El modelo multidimensional tiene motor autodimensional, o sea, 8 dimensiones, el tetradimensional, 4 dimensiones, tridimensional, que fue el que vimos en el motor de cilindros. Obviamente, pues, no me puede decir que 3 dimensiones para moverse, pero realmente están en una banda, sería un vector, una dimensión, el motor bidimensional y el motor unidimensional. Todos estos motores los maneja una facilidad de software que se llama el núcleo. Y esa complejidad de software es la que va a manejar en un futuro. Ya está hecho, de hecho no digo que va a manejar en un futuro, ya lo está haciendo, el modelo ya está en software, ya está funcionando. Y en este momento estamos en la parte de producción de software a partir del modelo de la máquina multidimensional, que es la que acabo de presentarles a ustedes. Y esa máquina, eh, a pesar de que produce los mismos motores de cilindro, estos mismos motores de cilindro, produce 5 punto y pico por 10 a la 245.553 motores de cilindros diferentes. Ya no es a las 60 y pico mil, sino a la 245.000. Y cada motor de cilindro produce 2 punto y pico por 10 a la 478 series aleatorias diferentes de acuerdo a la configuración del núcleo que se esté entregando. Y podemos, la verdad, ahí en ese punto le puedo decir que estoy derrotado, por decirlo de una forma elegante, porque no entiendo cómo calcular las configuraciones del núcleo de acuerdo a lo que quiera un usuario en un futuro. No sé cuántas pueden ser. Entonces lo dejo abierto. El problema queda abierto. Y ese problema puede ser interesante también para que se aborde en una tesis doctoral también. Eso también. Sí, ese programa, es decir, aquí ya entramos en el campo de cómo puede ser utilizada la incertidumbre, porque esto es lo que produce una serie aleatoria que nadie puede velar cómo viene. Entonces, ¿cómo combinamos números pseudoaleatorios que podemos controlar, pero no podemos predecir? Ojo con esto, no podemos predecir. Interesante.
para nosotros proteger la información. Eso ya sería la aplicación de la máquina de estos modelos de generación pseudo-aleatoria a la protección de comunicaciones, como puede ser ganografía, criptografía, expedición de certificados digitales, bueno, un montón de cosas de aquí para allá que tienen que manejarse con programas de protección de información. Sí, muy interesante, mucha aplicabilidad también, exacto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario del tutor, del profesor José Luciano Maldonado? Creo que no tiene micrófono, pero pudiera, si tiene algún comentario a través del chat, lo puede hacer también. Bueno, si no hay ningún comentario, bueno, nuevamente agradecer a Manuel Maldonado por su presentación, ¿verdad? Realmente muy interesante. Los invito a leer el artículo que ya está publicado, ¿verdad? Bueno, en el chat también hay el comentario, ¿verdad? De Franklin Cazorla, ¿verdad? Felicitaciones, la verdad muy interesante. Saludos y bendiciones de parte a Manuel, ¿verdad? De parte de Franklin Cazorla, quien es Por favor, ahorita le devuelvo la llamada. de la maestría en Ya estadística. sé, ahorita lo llamo. Bueno, un saludo Bueno, de Franklin Cazorla, que es estudiante de la maestría también en estadística. También hay varios estudiantes de la maestría y varios compañeros también del doctorado, también en ciencias aplicadas. Entonces, nuevamente agradecer a Manuel por su presentación, ¿verdad? Realmente tiene mucha aplicación en donde se amerita la parte de seguridad, ¿verdad? Y muy interesante la forma como se desarrolló esta metodología novedosa, híbrida también. Los invito a leer el artículo y bueno, estamos atentos ya cuando acepten el otro artículo para leerlo también, en ese caso, el de la aleatoriedad. Entonces, en ese caso. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y entonces los esperamos nuevamente el próximo miércoles. Estén atentos a la hora de la conferencia. Ahí vamos a tener una tesis doctoral defendida muy recientemente en el doctorado en estadística de la Universidad Nacional de Colombia también. Se la dirigió también un colega estadístico que tiene doctorado en una universidad de Florida y que ahora se vinculó a un grupo de genética de la Universidad Nacional de Colombia también. Entonces, bueno, estén atentos a las redes sociales para la hora, ¿verdad? Y ya los detalles de esta conferencia y a través de WhatsApp también que se distribuye también la información. Bueno, nuevamente muchas gracias, Manuel, y bueno, esperamos también si tienes más avances después de tu tesis doctoral, si tienes el gusto de presentarla en el seminario, está abierto también para eso también. muchas gracias, Rafael. Muy amable, muchas gracias. Y pues también a José Luciano Maldonado por su excelente dirección. Quedamos así. Hasta luego. Gracias, pues. Hasta luego. Epa, José Luciano. El certificado se te hará Se llegar. cayó algo. Sí, Manuel. Bueno, sí. Bueno, ¿hay alguien que quiera decir algo más o no? No creo que ya casi todos salieron. Sí, bueno, se quedan Bueno, 5, ¿no? perfecto. Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, perfecto, nuevamente. De nada, muy amable. Estamos en comunicación.